Ok, bueno, volvimos. Ya estamos, creo que todos los que estaban conectados hace rato. ¿En dónde quedamos? Bueno, para que se lleven algo adicional de la materialidad, porque vuelvo, repito, aquí en dictamen de auditoría no se ve materialidad. Yo la doy porque, oye, es la base para todo. Y si no la tienen bien clara, es difícil que se pueda avanzar, ¿no? Tampoco es que es un tema súper complicado, tampoco es que el examen va a ser en base a la materialidad, inclusive yo puedo darle el número. El tema es que si van a evaluar errores y no saben determinar una buena materialidad, entonces no están haciendo nada. O sea, tienen que saber de dónde vienen, por qué nosotros los auditores decimos, bueno, un 50% más o menos los rubros tienen que estar evaluados. ¿Cuándo puedo opinar realmente sobre un estado financiero? ¿Será que si ese 50% de los rubros que estoy revisando, el 50% me sale mal o puedo opinar? Sí, no. ¿Cuándo sería que pudiera ser una opinión con salvedad? A eso se refiere la materia como tal. Entonces, es un todo. Materialidad, evalúa errores, qué naturaleza tienen esos errores, porque también va a ser importante la naturaleza del error, si es real, si es de juicio, si es proyectado, y cómo eso impacta en mi decisión final, que es para lo que está en la clase y por eso se llama así dictamen de auditoría. Cómo mi dictamen está soportado por todo ese proceso de auditoría por el cual pasamos y qué tengo que tener en cuenta. Entonces, la materialidad, como le dije, no se le comunica al cliente, es un número secreto de los auditores, por así decirlo. Cuando muchos asistentes a veces pecan de decir ese número, ¿no? Profe, pero ¿por qué? O sea, no sé, aquí en mi inocencia, ¿por qué no se da el número de materialidad al cliente? Claro, si tú le das ese número exacto al cliente y de dónde lo sacaste, el cliente va, ojo, no, siempre tenemos que jugar al escepticismo profesional. Ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Y a mí me dice, a mí me late que si yo le doy ese número al cliente, el cliente va a jugar con ese número para sus agrupaciones. Si de repente yo tengo un poco de basuritas por ahí que no quiero que me audites, yo las voy a diluir inteligentemente para que tú no la pruebes. Yo en vez de meterla en otros, meto un pedacito no en otros ingresos, otro por allá por varios y otros. Yo me invento la forma en que yo, ya hay gente con experiencia, hay muchos directores financieros con experiencia que saben, que si saben ese número, ojo, deberíamos ser honestos, todo, de parte y parte. No es honesto ocultar información, no es honesto agrupar los estados financieros de una manera conveniente. Para eso también está la NIC 1 y un auditor experto se va a dar cuenta de eso. Hey, pero ¿por qué esto está así tan disgregado? Esto me suena que tiene la misma naturaleza. Esto se debería llamar otro. ¿Qué está pasando aquí? Hay 5 subrubros de esto aquí. No. Y entonces, no, yo los quiero probar todos. Y cuando investigas un poquito más, todos están en la misma cuenta. Entonces, ¿por qué me los separa? Y cuando lo vas a revisar, se termina viendo todo, ¿no? Pero ese número llama al cliente, si el cliente es perspicaz y sabe ese número, él puede inclusive negociar contigo, pero eso no es material para ti. Hay muchos juegos profesionales aquí también en el que yo te puedo decir a ti que algo que se acerca a la materialidad es material para mí, pero porque quiero con esos 2 o con esos 3 descubrimientos que hice, negociar contigo uno, quedar mejor contigo y decirte después, bueno, este te lo voy a dejar si metes estos 2. Tengo 3 ajustes, mete estos 2 y yo me hago el loco. Resulta que tú dijiste que era material, pero no era material para ti. Y ahí, como dije al principio de la clase la semana pasada, está lo de la ética profesional. ¿Ustedes creen que es ético eso? Que yo le diga al cliente sin que sepa que algo es material cuando no es material, con la intención de después decirle, metes todos ajustes, chico, y te paso como una posible negociación. ¿Es ético eso? No, No, ¿Por qué no, Carla? por lo mismo de que no podemos ocultar la información como usted acaba de nombrar hace unos minutos. Y también que hay que ser
transparente con lo que uno está haciendo con su cliente y mostrarle todo lo que está sucediendo. Claro, Carla, pero yo no estoy dejando de ser transparente. Lo que no puedo decirles es que es material y que no puedo decírselo. O sea, eso es algo que me tengo que reservar yo, ¿no? Ok, ok. En este caso, yo lo estoy haciendo como una estrategia de auditor. Los auditores también hacemos eso, siempre y cuando se mantenga dentro de los límites de la ética, ¿no? Lo que sí no es ético es que realmente sea material y que yo con él negocie algo. Pero si realmente esto no era material, que él no tiene por qué saberlo, yo pudiera hacer algo así. O sea, lo estoy llevando a la vida real, a lo que se ve en el cliente. Esto, Pero, profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Por qué ajá. sería una estrategia no decirle, que eso me dio curiosidad? ¿Por qué sería una estrategia no Se me decirle? ocurrió ahorita porque me ha pasado, se me ocurrió, Carla, porque a veces consigues muchos errores, ¿verdad? Consigues muchos errores, a veces el auditor exagera en sus descubrimientos y pudiera ponerse necio. O sea, ¿qué pasa? Que yo me puedo poner necio con 3 salvedades. Pelea contigo 3 errores, no, son, y te voy a poner estas 3 porque tal, porque yo como auditor que me pases hasta el error menos, el más pequeño de todo, para mí eso sería excelente, porque van a salir los estados financieros perfectos. Ojo, un error material, uno solito, en individual, a veces puede pasar. Eso lo vamos a ver cuando veamos la célula de errores. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿A qué estoy jugando yo con esto? A esa negociación con el cliente de que, bueno, a ti te conviene venderle al cliente la idea de que mejore sus estados financieros y yo quedar más satisfecho con lo que estoy viendo y que sea más razonable. Porque como punto final, O sea, ese profe, error que él va a dejar de pasar, porque yo le estoy vendiendo como un error material, pero que a lo interno yo sé que no es material, cuando cualquiera me audite, el auditor de mi auditor, mi jefe o cualquiera que venga a revisarme, va a ver que perfectamente todos los errores se pasaron. Y esto es algo con eso y muchas otras cosas más que pudiéramos hacer, que no se me ocurre ahorita otra, con ese juego de la materialidad, que puede ser ético, que en ningún momento, o sea, esto lo estoy diciendo yo, eso es un secreto mío como auditor. Yo aquí no estoy perjudicando a nadie. Acuérdense que la ética, cuando faltamos a la ética, perjudicamos. Aquí no estamos perjudicando a nadie. Es el punto final, es la perspectiva que tiene que ver. Cuando yo hice que el cliente pasara 2 ajustes que en verdad eran materiales y que iba a afectar a cualquier lector, y le vendí el que le iba a perdonar uno, que realmente no era material, yo no estoy perjudicando a nadie. Yo más bien estoy haciendo que los estados financieros salgan mucho mejor de cómo saldrían si él me dice, no voy a pasar ninguno de los 3. ¿Sí? Con lo que usted comentó de que el auditor va encontrando errores, yo tenía una pregunta al principio y era de que si la materialidad está sujeta a cambios. O sea, una vez determinada, ponte, ya llevamos mitad de la auditoría hecha y pueden existir eventos que incidan en que se pueda cambiar la materialidad, o eso ya es intocable. Correcto, sí, por supuesto. La materialidad tiene que ser evaluada. La materialidad tú la creas al momento de la planificación, pero es evaluada en todas las etapas de la auditoría. Eso también lo establece la NIA. A medida que tú vas avanzando en la auditoría, tú tienes que reevaluar la materialidad, a ver si la materialidad sigue siendo suficiente. ¿Por qué? Pues si tu cliente es nuevo y tú hiciste un tremendo trabajo, pero en algún momento cuando empezaste a revisar, empezaste a encontrar muchísimos ajustes, y esos ajustes afectan el componente crítico, tú tienes que evaluar, bueno, en un panorama perfecto donde el cliente pasa todos sus ajustes, mi componente crítico varió mucho. Y como varió mucho, imagínatelo así para que lo entiendan bien, muchachos. Si yo tengo un estado financiero inicial que audité y luego de ajustarlo, ¿verdad? Tengo un otro estado financiero que varió un 20%, supongamos que el cliente pasa todos esos ajustes y yo me paro con esa variación del 20% y reevalúo todo como si estuviera en el A.
Y cuando me doy cuenta y saco la materialidad nuevamente bajo el mismo componente crítico, pasó de 1 millón a 2 millones. O mejor dicho, peor, porque mejor cuando sube no hay problema. La cuestión es cuando baja. Porque cuando sube tengo una materialidad más grande y por lo que me pueden decir es que sobreaudité. Pero si bajó de 2 millones a 1 millón, ahí yo tengo que evaluar la suficiencia de la materialidad y decir, ahí, ahora mi materialidad no es lo suficientemente grande para haber probado al menos ese 50% de los rubros del estado financiero. ¿Sí? Entonces, inclusive al final de la auditoría hay que reevaluar para poder concluir. Una de las cosas que hacemos para poder cerrar los papeles de trabajo es reevaluar la materialidad, hacer nuevos análisis de estados financieros, variaciones, entrevistas. Hay muchas cosas que se hacen para cerrar ya y concluir que los estados financieros están bien y poder emitir mi opinión. Entre eso es la reevaluación de la materialidad. Y no solamente se hace al final, repito, en el interín y al final. Inicio, interín y al final. Y cada vez que encuentre un error escandaloso, yo tengo que, hey, párate aquí. Gerencia, te comunico, tienes un error. ¿Lo vas a pasar? Sí, no. ¿Qué voy a hacer? Ah, sí o no, igualito evalúo. Si no lo evalúa, igualito, esto está malo, yo sé que está malo, entonces no voy a opinar sobre este rubro. ¿Cuál es el impacto? Claro, no, a él no pasarlo no tengo que recalcular la materialidad, pero si lo pasara, ¿qué más debería yo de auditar? Ah, no, pero lo que voy a auditar, si este carajo pasara el ajuste, es súper material, serían 5 rublos más. Ya va, tengo que hablar con él nuevamente o si no, no opino. Entonces, son muchas las cosas que son cambiantes, que hay que meterle juicio profesional, pero bueno, estamos avanzando, estamos muy adelante, estamos avanzando, estamos hablando ya de materia un poquito más avanzada. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco y vamos, como dije, a estandarizarlo, a colocarlo como de una manera académica. Luego, cuando vaya creciendo su juicio profesional, ustedes van a verlo con mucha mayor claridad y van a poder salirse de estos estándares que de repente les voy a colocar yo, que no están en ninguna norma, pero que yo en mi experiencia he aprendido a estandarizarlos para que ustedes no tengan ese juicio profesional tan... Hagan lo que quieran porque todavía no lo tienen tan afinado, ¿verdad? A pesar de que ya ustedes para mí son casi colegas. Pero bueno, la experiencia en el campo es la que da también esa afinación del juicio. Seguíamos, decíamos que bueno, ya respondí aquí al compañero de que sí, la materialidad tiene que ser reevaluada siempre, siempre tenemos que estar encima de esa materialidad, viendo si todo está bien. Y bueno, ya al tener ese número definido, ya entramos ya a ver acá, vamos a decir, ¿sí compartiendo pantalla, no? No. Ok, compartamos pantalla para que vean esto que está, me dicen con este ejercicio que está aquí. Ya se ve. Ok. Entonces, fíjense ustedes, utilidad de impuesto, un benchmark o componente crítico que es un ejemplo acá. Un número X en la vida. Bueno, salen de los estados financieros. Yo pudiera decirle, bueno, utilidad de impuesto, le doy un estado financiero, ustedes agarran la utilidad de impuesto, la ponen aquí. Ese número de la utilidad de impuesto le vamos a calcular un factor de 5%. Del 5 al 1%. ¿De dónde sale eso, profesor? Lo dice la norma, profesor. Esto ya es una práctica. Esto lo pueden definir ustedes. Te pueden poner hasta el 20% si ustedes quieren. Pero esto ya es un estándar de muchas firmas. 5% al 1%. Eso me va a dar una materialidad para los estados financieros en su conjunto. ¿Ok? Estado financiero en su conjunto. ¿Qué quiere decir? Que es una materialidad para todo el estado financiero en su conjunto, completo. Y luego le vamos a restar un 20%. ¿Qué es ese 20%? Ese 20%, aquí fíjate que yo lo coloco aquí como juicio por conocimiento y trayectoria del cliente. Por lo general, yo sé que partiendo de una materialidad como esta que está acá, los 29 millones,
yo voy a encontrar errores. Y los voy a ajustar, los voy a mandar a ajustar. Y eso va a hacer que se impacte mi materialidad. Entonces yo me anticipo a esos errores que según mi conocimiento del cliente, yo quiero poner ese 20%. Ustedes pueden ponerlo más, menos. Pero, o sea, cuando ustedes vayan a formar su opinión, cuando ustedes en su vida profesional, no ahorita en la clase, ¿no? En la clase son 20%. 5 aquí, 20 acá. Si pudiéramos jugar con este numerito aquí para el hecho que les dije de que por lo menos la mitad de los rubros de los estados financieros queden auditados. Yo pudiera decir, bueno, pero con este 5% me da muy grande. Nada más doy ahorita 5, vamos a bajarlo al 2. Pero sigue quedando en 20, ¿sí? Siempre va a ser 20. Y esto, por lo general, muchachos, cuando tenemos el cliente siempre ha sido de nosotros tenemos años con él, lo perfecto sería que aquí se rebaje no el 20%, sino los errores corregidos de años anteriores, si lo tuviéramos bien mapeado. Pero esto casi no se lleva ese historial. Entonces, también es permitido, y así lo vamos a hacer en clase, que le rebajemos el 20% para luego llegar a una materialidad para la ejecución del trabajo. Y esta materialidad es la que nos va a servir, o la que no sirvió, porque ya nosotros estamos en otro tiempo de auditoría, la que no sirvió para nuestro trabajo de campo. Cuando agarramos y dijimos, bueno, vamos a probar los gastos de la compañía. Vamos a hacer una selección de facturas y vamos a hacer un muestreo. Fue la materialidad para la ejecución del trabajo. Y luego, sobre esa materialidad para la ejecución del trabajo, vamos a calcular un 5% que lo vamos a llamar errores claramente insignificantes, o también lo van a escuchar por allí como errores claramente triviales, que es aquel número que todo aquello que sea igual a este número, cualquier error que sea igual o menor a este número, no merece nuestro esfuerzo. No lo vemos, lo ignoramos. No nos importa cuántas veces veamos este número. Estadísticamente, como los errores son para arriba y para abajo, disculpa que lo diga así tan coloquialmente, pero son débitos y créditos, gasto e ingreso, o beneficio, como ustedes quieran verlo, sabemos que así lo veamos muchísimas veces, estadísticamente nunca va a llegar a ser material. ¿Se entiende eso? Sí. Es un estándar. Más o menos, profe. ¿Podría decirlo Lo de nuevo? lo repito. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí arriba? De la materialidad para su conjunto, de los estados financieros en su conjunto. No, profe. Lo del profe, error es claramente trivial. De que cuando no llega... Ok, fíjate. Exacto. Tenemos 23.400.000. Este número que tenemos acá. Yo le voy a sacar un 5%. Y ese 5%, que también es un juicio, pero bueno, yo lo voy a dejar estandarizado un 5%. Es un número que es muy pequeño para mí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo consigo un error, cualquier error en los estados financieros, que sea igual o menor a este número, en valores absolutos, muchachos, ¿no? Porque sabemos que en la contabilidad tenemos créditos y débitos. En valores absolutos, cualquier error, cualquier variación, un error es la diferencia que hay entre lo que debe ser, lo que decimos los auditores que somos los expertos, y lo que tiene el cliente. Si yo determiné un error menor y el error, la diferencia, es menor a este número, no merece mi atención. Yo digo, está bien, el saldo está bien, me quedo tranquilo. No hago nada con él. No lo voy a anotar por allí que vamos a aprender a llenar eso, no lo voy a anotar en mi hoja de errores. Esa no va a la hoja de errores, este error que está aquí. Cualquier error que sea por debajo de él. ¿Por qué? Que es la parte que no entendiste, probablemente es la que te confundí. Porque estadísticamente, al saber que los errores son positivos y negativos, estadísticamente la acumulación de este error, así lo veamos, hicimos 1000 pruebas y de las 1000 pruebas lo vimos 30 veces, sabemos que la sumatoria de ellos
absoluta nunca va a llegar a ser mayor, nunca va a llegar a ser material. Eso lo tenemos que dar por hecho. Ustedes me podrán agarrar y hacer un ejercicio académico en que todos los ajustes son negativos. Y que cuando sumes casi todos los errores que viste, te dio un material. Entonces vas a tener un error en 20 rublos que sumados te son materiales, pero que es imposible. O sea, estadísticamente no va a pasar. Entonces vamos a darlo por sentado que cualquier error, llévense esto nada más a su casa, cualquier error menor a este, en valores absolutos, igual o menor que este, no va a merecer nuestro esfuerzo, no lo vamos a comunicar al cliente, no lo vamos a pedir que se ajuste, no vamos a llevar un control de cuántas veces lo vimos, no nos importa. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Entonces, por favor, señores, que yo vi en semestres anteriores, que en un examen me lleven un error menor a los errores claramente triviales, igual o menor al error que le haya dado acá, no lo quiero ver en la cédula. Si lo veo en la cédula es que no prestaron atención a la clase, no les importó, hicieron lo que le dieran la gana y van a salir mal. No es justificable llevar un error de este tamaño o menor a la cédula. Y digo este tamaño, esta materialidad, porque por supuesto es dependiendo de la materialidad que hayamos calculado. Entonces, nada, puede variar dependiendo del ejercicio que estemos haciendo. Pero llévense eso muy claro, muchachos. Podemos tener otro componente crítico, como les dije, pudiera ser el activo circulante, y pudiera ser el patrimonio, y eso, este porcentaje va a variar en función a ello. El patrimonio por lo general es un número muy robusto, porque es un número que lleva acumulado, ¿verdad? Todos los resultados del ejercicio. También ustedes me pudieran decir, bueno, profesor, pero a veces ganancia, a veces pérdida, también es verdad. A veces puede ser un número no tan... De hecho, inclusive el patrimonio se disminuye si el patrimonio llega a ser a menos de los 3/4 de lo que fue el principio, entonces ya tendríamos que levantar la alarma de que está entra en el 264 del Código de Comercio y la compañía podría estar en quiebra, y habría que hacer deposición de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí, llévense que cuando vayamos al examen, yo les voy a dar porcentaje y les voy a decir cuál es el componente crítico o los componentes críticos que quiero que me evalúen. Primero, entonces, repasamos. Componente crítico, el monto completo del componente crítico. 5% en el caso que es utilidad ante impuestos. Lo primero que vamos a sacar. Eso nos lleva a una materialidad para los estados financieros en su conjunto. ¿Qué pasa con esta materialidad para los estados financieros en su conjunto? Que bueno, que una vez yo evalúe todos los resultados, vamos a algo que estoy pasando, ¿no? Cuando yo tengo ajustes, ustedes me dirán, todos los ajustes, porque si no es una reclasificación, pero lo que se llama ajuste, ¿verdad? Tiene un impacto en resultados, ¿sí o no? Si yo te mando a ajustar el efectivo, ¿por qué? Por valoración, porque agarraste los dólares y los llevaste a tasa paralela, porque bueno, tú haces una contabilidad creativa y no te gusta la tasa del BCB y bueno, pusiste la tasa paralela porque te llama más la atención, ¿no? Y entonces yo te digo, hey, eso está malo. Ajústalo. Tú vas a tener no solamente que ajustar tu efectivo y lo vas a disminuir porque vas a poner una tasa más pequeña, sino que tú tuviste una supuesta ganancia en cambio que ahora tienes que reversar y va a tener un impacto en el resultado. Los ajustes, por eso digo, todos los ajustes tienen impacto en el resultado, excepto que yo te diga, mira, eso no es efectivo caja y banco, chamo. Eso es un efectivo restringido. Entonces tú lo que tienes que pasar de la cuenta de efectivo circulante a un efectivo restringido y ponerlo como no corriente, ahí no pasó nada por resultado, pero yo no lo llamo ajuste, yo lo llamo a eso reclasificación, porque no me movió nada, porque el activo siguió igualito, porque de repente fue un activo de un activo a un pasivo porque es una mala clasificación, pero no me movió nada tampoco. A mí me interesa es lo que mueve resultado.
Entonces, siendo así, cuando yo llego y evalúo todos los ajustes que el cliente va a pasar, eso va a tener un efecto neto en el resultado. Tuve por el debe 1.000.000, por el haber 500.000, eso va a dar un neto de 500.000 débito. Y eso es lo que yo voy a decir, bueno, voy a comparar con la materialidad de estado financiero en su conjunto. Pero para determinar en el individual, cada uno de ellos tenía la materialidad para la ejecución del trabajo. Pero tranquilo, eso lo vamos a repasar cuando estemos viendo cómo llenamos la cédula de error. Entonces, parado en este punto, ¿alguna duda más o menos de cómo se debería calcular la materialidad? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Bueno, profe, ¿cómo va a salir esto en el examen? No sé. ¿Tienen alguna duda? Porque creo que hasta nombré más o menos cómo pudiera salir en el examen. Yo pudiera darle este número. Por ejemplo, materialidad para el trabajo, para la ejecución del trabajo. Pudiera darle este. Si yo le doy este número, ustedes saben que tienen que restar el 20. Si yo doy esto, ustedes saben que no tienen que hacer nada. O tienen que saber que hay uno más grande que es 20% más grande, que es el, ¿me entienden? Matemáticamente, Todo ustedes eso pueden lo vamos a despejar. practicar, ¿cierto? ¿Ah? Todo eso lo vamos a practicar. Sí, podemos hacer una práctica, pero como es así de sencillito, no sé si lo ven tan complicado, pero simplemente es con porcentaje. O sea, si yo te digo a ti que los errores claramente triviales son 1.000.000, tú sabes que ese es el 5% de algo. Entonces tú sabes que el 100% de ese 5 viene siendo la materialidad para la ejecución. Y una vez llegue ese número, si yo le aumento ese número para llegar, le sumo ese número, ese 20% que le debía haber quitado, entonces llego a la materialidad para los estados financieros en su conjunto. Con uno solo de estos números que le dé, ustedes pueden llegar a todos los demás, a lo que me refiero. Simplemente se los voy a nombrar. Tienen que aprenderse estos nombrecitos. Si yo les hablo de materialidad para los estados financieros en su conjunto, ustedes tienen que saber qué es esta, que no tiene el 20% menos. Si yo le digo materialidad para la ejecución del trabajo, ustedes saben que es esta, que ya tiene el 20% menos. Si yo le digo errores claramente triviales, ustedes saben que ya es la materialidad para la ejecución del trabajo el 5% de ella. Si, por ejemplo, en algún error que nosotros hayamos calculado y, por ejemplo, sea este error de 1.171 en vez de 1.170 Ya millones. es mayor, ya es mayor. Ok. Aunque sea por un punto. Es bueno que lo diga. Mayor a una unidad. No le paremos a decir una unidad. O sea, si se fuera 1.100.000, bueno, sería 1.170.000.000 uno. Ya es mayor. Exacto. Ok. Entonces ya ahí. Nada más con una unidad que sea mayor es mayor. Si es igual, ya no lo tomas en cuenta. Si es menor, mucho menos. Profesor, yo tengo una duda. Ajá. Pero es más que todo con lo que leí. Yo había leído que cuando, por ejemplo, había un error no Ujú. trivial, o sea, que daba igual o era menor, eso ya, como usted dijo, eso ya no lo tomamos en cuenta, pero había leído que dependiendo también del juicio del auditor, eso se puede dividir y convertir en objetivo. Eso puede suceder, por ejemplo, en un parcial, tipo, lleguemos a ese resultado ¿Cómo o no dividir? nos dé ese No entendí eso de que me dijiste de dividir. Se puede dividir. O sea que uno de esos errores no triviales, el auditor pueda considerar uno que sea objetivo, o sea que sí le tenga que prestar alguna atención. O eso fue lo que entendí de lo que leí. ¿Pero dónde lo Entonces, leíste? de la NIA 450. De la 450. Oye, Sí, te voy a dejar como tarea que lo encuentres nuevamente y me digas exactamente dónde. Porque, vale, de hecho, la NIA 450 dice que por muchas veces que se acumule ese número, tú no tienes por qué hacer nada. vale. Gracias. Y en la práctica es así. Ten la seguridad, me gustaría académicamente ver en dónde dice eso, pero ten la seguridad de que en la práctica profesional ese número no hay ninguno que te diga que a juicio profesional quiere ver más allá. Cuando veamos cuáles son los errores reales y los proyectados, ahí sí va a haber un pequeño asunto que ver acá con este error claramente trivial, que tiende a confundir. Eso lo vamos a ver en unas clases más adelante, porque hay veces que la gente piensa que un muestreo, cuando tú agarras un muestreo, es decir,
de una población, agarras algo y te sale un error claramente trivial y eso está mal. Y no es así, hay que extrapolarlo. Es cuando tenemos errores extrapolados. Hay veces que tenemos que extrapolar los errores. Entonces, cuando nos sale un numerito así, eso nos está diciendo de una muestra hay un error claramente trivial, pero ojo, que eso es un error claramente trivial de una muestra, pero tú no estás evaluando la muestra, tú estás evaluando un saldo. Entonces ahí tienes que extrapolar. Y cuando extrapolas, el número se convierte en material. Bueno, vamos a ver también más detallado cuando veamos los tipos de errores, ¿no? Que también es importante. Hay errores de juicio, errores proyectados y errores reales. Y eso también se derivan en algunos otros más. Y esto acá, qué fastidio con esos 40 minutos. Yo pienso que se pasan muy rápido, muy rápido. O es que yo hablo mucho, no sé. ¿Voy bien, muchachos? ¿O voy muy rápido? Ustedes, por favor, pregunten todo si leyeron algo y quieren, bueno, la lectura es un poco complicada, a veces es un poco complicada cuando no se tiene la experiencia. También díganmelo. La idea acá es que nosotros los profesores ya, al nivel que están ustedes, somos facilitadores del entendimiento de una norma. Ustedes deberían de estar en la capacidad de leerla y casi que entenderla. Pero como no han ido al campo, aquí estamos nosotros para llevarlos más o menos a lo que es la vida real, a lo que hacemos cuando salimos a la calle a cobrar por nuestros servicios profesionales. Entonces, ya sabemos ya sabemos más o menos cómo se calcula la materialidad, lo repasamos. Y vamos a entrar entonces, si no queda alguna otra pregunta sobre la materialidad, vamos a entrar entonces en NIA 450, que es la evaluación de errores. Entonces, para la evaluación de errores, primero tenemos que llenar una cédula de errores. Pero antes de llegar a llenar la cédula de errores, que creo que eso lo vamos a dejar para la clase que viene, porque necesito, vayan apuntando por allí, primero que por los tipos de errores que vamos a ver, para la clase que siguiente me traigan algunos ejercicios de esos errores que vamos a ver. Dado una materialidad, pues luego vamos a ver si cómo se llevan a la cédula de errores. Ejercicios de, por ejemplo, de una muestra de un saldo de cuentas se tomaron 1000 facturas. Esas 1000 facturas eran 800.000 bolívares. De un saldo de 1 millón. De esos 800.000 bolívares encontré un error de 80. Si la materialidad es de tanto, el error es material. Ese tipo de ejercicio es lo que quiero. Puede ser una prueba global de nómina a los que están en auditoría, los que están haciendo auditoría. Bueno, hice una prueba global de nómina, agarré 3 meses, proyecté un gasto anual y la variación entre una y otra me dio 1 millón. Siendo la materialidad tanto, ¿puedo dejar pasar o no ese error? ¿Lo llevo o no a la cédula de errores? Inventario, utilizaste un tipo de evaluación del inventario diferente, una tasa de cambio diferente, cualquier error que ustedes quieran saber cómo se llevaría una cédula de errores, cualquier error que se les ocurra en la vida real, tráiganlo como un ejercicio. Inclusive yo puedo ayudarlos también si me los mandan previamente a que los presenten mejor el día de la clase. Y lo utilizamos como dentro de los que yo voy a colocar. También podemos anexarle unos cuantos y así hacemos más ejercicio y llenamos mejor la cédula de error. Y así eliminamos todas las dudas. Este semestre es particularmente largo, ¿no? Creo que este es el semestre largo, el otro es el que es corto. O sea, tenemos chance de realmente ahondar en este tema de la evaluación de errores. Entonces, yo tengo por acá una presentación, pero antes de proyectar la presentación, yo quiero que, por favor, algunos de ustedes me digan cuál es el objetivo de la NIA 450, a ver si por ahí leyeron. Vamos a ver el señor Daniel Verdaguer. Daniel, ¿cuál es el objetivo de la NIA 450? Por favor. Profesor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ok. El objetivo como tal de la NIA 450 es que el auditor debe evaluar el efecto de las representaciones erróneas
incluyendo las no corregidas identificables, durante la auditoría de estados financieros para determinar si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. Ok. Entonces, ahí él dijo representaciones erróneas, pero podemos decir errores. Suena como raro eso de representaciones erróneas, a pesar de que están allí así plasmados. Pero traduciéndola es que estén libres de errores de importancia material relativa. Entonces, ese es el objetivo principal. Tomar todos los errores que vi, ya resumidos en mi cédula, y tomar una decisión. Bueno, ¿los ajustó o no los ajustó? Y ahora sí están libres los estados financieros. Si los pasa o no los pasa. Si los pasa todos, ya están libres. Si pasa alguno, siguen estando libres. ¿Cuáles puedo dejar pasar, cuáles no? Repito, por ejemplo, muchachos, fíjense ustedes un caso que se me viene a la mente rápidamente. Yo agarro y evalúo varias cuentas que todas viajan a otros ingresos y egresos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo encuentro, son 3 cuentas, evalúo 2 cuentas porque nunca evalúo 100%, y en esas cuentas encuentro un error crédito de 500.000 y un error débito de 500.000, que todas agrupados, esos 2 errores van a viajar o los va a agrupar el cliente en el rublo de otros ingresos y egresos netos. ¿Qué pasaría allí? A pesar de que son materiales ambas, en su conjunto, ellas dos, una se va con la otra, y por eso es que está la materialidad para los estados financieros en su conjunto, a pesar de que en el individual fueron así, cuando se unieron, aquí este es un ejercicio perfecto en el que se hacen cero, pero hay ejercicios más complicados en el que pudiera luego en su conjunto ser material, pero no alcanzar la materialidad para los errores, para los estados financieros en su conjunto. Y entonces, en algunos casos vamos a poder seguir opinando o decir que los estados financieros son razonables. Eso es un ejemplo que se me ocurrió ahorita, que es de la vida real, que, bueno, acuérdense que les dije que todos los errores impactan en el resultado y por tanto hay muchos que, ojo, esto es porque era el mismo rublo, ¿sí? Porque cuando yo evalúo la materialidad para los estados financieros en su conjunto, yo digo, bueno, en su conjunto los estados financieros están bien. Fino, yo puedo decir, ok. ¿Por qué? Porque tenía un balance entre débitos y créditos que me hacía que la materialidad fuera fina. Pero como no se trata solamente de eso, también tenemos que ver en el individual. Entonces la materialidad individual me va a decir, bueno, sí, todo en su conjunto pareciera que el resultado completo es razonable, pero hay rublos individuales, como por ejemplo gastos administrativos, que si yo lo dejo así tan cual como está mal. Tiene un error material. O sea, un resultado de 500.000 para mí está bien, pero tiene que primero ajustarme los gastos administrativos, que probablemente cuando los ajuste tampoco el resultado no me va a variar tanto como para que sea, para que la materialidad, para que supere el error la materialidad en el conjunto. Pero bueno, lo vamos a ver porque ahorita estoy como que yendo y viniendo, entonces se van a confundir. Lo vamos a ver más con los ejercicios que vamos a hacer. Vamos un momento con la presentación entonces, para ir viendo lo que es la NIA 450. No me gustaría, queda ya un minuto. Bueno, vamos a esperar que se acabe esto. Se pasaron rapidito. Nos conectamos un siguiente link y con ya voy a tratar nada más de abordar como el principio de la NIA 450.